Y muy buenas tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast. El único programa que se hace el trabajo pesado de estar revisando información densa, insoportable en algunos sentidos, perturbador en otros, pero que al final de cuentas es lo suficientemente importante como para impactar, probablemente, en el ámbito geopolítico y económico de la gente que vive en esta enorme franja de tierra llamada Latinoamérica. Me acompaña para esta edición especial, bueno, esta edición es siempre de Ecos Financieros, pero... Es tan denso lo que traemos que trajimos música ambiental. Sí, porque prácticamente necesitamos una manera de relajarnos. Hay veces en las que uno se encuentra información que dice que esto no puede ser verdad. Y después te pones a revisar lo que descubre la policía, en este caso el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y te das cuenta de que ojalá hubiera sido real la teoría de conspiración, porque era menos perturbadora, menos densa, menos fuerte. Para esta ocasión, dada la importancia de los archivos Epstein que han sido publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a raíz de una presión tanto de los demócratas y republicanos, hemos traído esta edición especial donde vamos a explicar no solamente quiénes salen mencionados del lado de Estados Unidos, sino quiénes salen mencionados del lado de Latinoamérica. Algo que nos interesa a todos nosotros porque dependiendo de quién estén aquí en Latinoamérica podemos ver cambios políticos, cambios económicos en las economías de los países mencionados. Sí, personas que a lo mejor creían que tenían algún tipo de base política para postularse en las próximas elecciones han visto sus sueños completamente rotos. Te hablo a ti, Bolsonaro. Que de por sí ya estaba capa caída, pero de ahora ya... No, ya aquí no se levanta. ¿Quiénes son nuestra vida económica de Latinoamérica que ha sido encontrada hasta este momento? Y más importante, si esto va a tener impacto real o no, tanto para el Donald Trump, que es uno de los más mencionados en estos archivos. Más de 50,000 veces. Ajá. O para algunos de nuestros dirigentes, ya sea en México, Colombia o Brasil, ¿vale? Así que si quieren saber quiénes son las élites económicas latinoamericanas que están detrás de esta maraña de políticos que aparentemente han sido encontrados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quédense con nosotros que veremos esto y más en Ecos Financieros, un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Y ahora vamos de una vez por todas. ¿Qué ha ocurrido este momento que ha sido tendencia para todos los creadores de contenido de YouTube? No importa si se dedicaban a videojuegos, si se dedicaban a política seria o se dedicaban simplemente a ser blogueros. O farándula. O farándula. Todos han tenido un poquito que salir a decir respecto a los 3.5 millones de documentos que han sido publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Cómo es que pasó todo esto? Miren, Epstein, la persona que falleció en el 2019, ya había sido acusada una vez con un juicio en 2008, donde llegó a un acuerdo y quedó libre, ¿vale? Se había hecho una investigación que más o menos daba una serie de nexos de gente de la política y la farándula que podrían o no haber hecho en ese momento, no se sabía. Cosas terribles como tráfico de personas, y eso es lo menos. Eso es lo más suave de lo que realmente contienen los archivos. Y que fue acusado por una mujer, no recuerdo su nombre en este momento, pero que ya ha pasado digamos, sí, ya ha pasado mucho tiempo. Una víctima lo denuncia. Una víctima, ¿vale? Y pues quedó libre Epstein, ¿no? Sin embargo, esta víctima en particular agarró y de repente se vio como que por una instancia de la farándula de una persona llamada Maxwell, Ghislaine Maxwell, lo acusó básicamente como que estaba difamando a Epstein, ¿no? Y como es una acusación formal, prácticamente esta víctima se agarró de ella diciendo, oh, es que está diciendo que yo estoy difamando a Epstein. Entonces yo tengo que sacar otra vez toda la investigación para probar que yo no lo estoy difamando y que estoy diciendo la verdad. Y se volvió a reabrir nuevamente la investigación. Así es. Total, resulta que Epstein es puesto en prisión en 2019 y a los 2 meses que está en prisión decide dejar el mundo. Supuestamente, por mano propia. Y parecía que todo había sido zanjado, ¿no? Muerto el acusado o el victimario, ya no había ninguna razón para seguir investigando. Sin nada por qué escarbar.
Sin embargo, resulta que durante el gobierno de Biden los archivos quedan así como que a disposición de la justicia y no salen a la luz. Y Donald Trump viene a decir en su campaña política que él iba a ser el que iba a promulgar estos archivos, que iba a sacar a la luz y que Biden no los ponía al público porque luego culpaba directamente a él. Donald Trump gana. ¿Y qué es lo que pide la gente? ¿Dónde están los archivos? Saca los archivos, Donald. Y Donald Trump en un primer instante hace como que, ay, me hago loco. No publicó nada. Suele fingir demencia y creyó que esta vez le iba a resultar. Sin embargo, cuando saca a Elon Musk de su equipo presidencial, de una forma bastante divertida, debo decirlo, Elon Musk sale a decir en X, la razón por la que Trump no ha publicado los archivos Epstein es porque es mencionado a él. En tu cara, Trump. Y bueno, resulta que esto reavivó nuevamente el interés de la opinión pública. Una cámara bipartidista se puso a trabajar seriamente para conseguir las firmas necesarias para que Trump publicara estos archivos. Y finalmente, después de mucho tratar de no hacerlo, al final Trump en el año pasado se dio a firmar una ley que permitía la publicación de toda la documentación a disposición del Departamento de Justicia. Entró en razón. ¿En Trump en razón? No exactamente. No exactamente. Por algo es presidente del país, ¿no? Finalmente, el viernes pasado son publicados los 3.5 millones de documentos que tenía el Departamento de Justicia, con la acotación de que supuestamente censuraron partes que se dedicaban a la protección de algunas víctimas, algunas partes de investigaciones que estaban en curso, y algunas partes donde se veía qué decisiones tomaban los agentes del FBI para decidir su modo de actuar o operar o acusar. Así es. ¿Vale? Como resultado de los... miren, toda esta gente que hace videos de creepypastas, de terror, de cosas así como de teorías de la conspiración, se quedaron tontas, se quedaron cortitas. Porque las cosas que se mencionaban en estos 3.5 millones de archivos eran tan serias, tan graves. Algunas cosas que parecían que era una teoría de conspiración tonta, resultó que no era una teoría de conspiración tonta. Y que van... Sí. O sea, escarbando un poco en el lore de los archivos de Epstein, ahí dentro de las infinidad de correos que fueron incautados a este pederasta, incluso se comenta de que tiene que ver él con la creación de uno de los foros más famosos en la comunidad de 4chan, de donde salen este tipo de teorías de la conspiración, donde él era el moderador, o sea, el creador de las teorías de conspiración más locas y bizarras del internet profundo. Resulta de que era este personaje endemoniado. Sí, está... Así que imagínense la gravedad de las cosas que aparecen en estos archivos como para decirle de que muchas de las teorías más locas y bizarras de internet fueron escritas por él mismo haciéndose pasar desde el anonimato. Y Maxwell, que también fue moderadora en algunos chats. Sí. Entonces, comenzaremos para desglosar quiénes eran los colaboradores más cercanos de Epstein, ¿vale? Obviamente estaba Jeffrey Epstein, que era financista, organizador y facilitador. Supuestamente vino desde abajo y a través de ser profesor en universidades de prestigio empezó a tener conexiones para ir volviéndose en un papel de consultor de las grandes élites. Y a través de fiestas y reuniones y cenas desde los 80s hasta los 2000s estuvo en contacto con numerosos miembros de la política estadounidense, tanto republicanos como demócratas, de la farándula estadounidense, de la realeza europea. Básicamente la élite del mundo occidental como lo conocemos. Prácticamente. Y también, como veremos, de Latinoamérica. Estaba Ghislaine Maxwell, quien en su momento fue su pareja, pero también era operadora directa, de logística, de reclutamiento y de contacto político para que la gente acceda a Jeffrey Epstein, ¿vale? Estaba Jean-Luc Brunel, que era la persona que se dedicaba a la captación de mujeres y de menores de edad. Y también estaba John Brockman, quien tenía conexión con las élites empresariales y políticas. Juntos, todos ellos formaban una red de contactos que se desperdigaron por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Y aparentemente, por lo que se ve hasta este momento, no ha habido conexiones ni con África, ni con Oceanía, ni con Asia. No, al parecer no. Pero sí, curiosamente, con los judíos. Sí, curiosamente con los judíos. Medio Oriente no se salvó. Ajá. Entonces,
Este núcleo operativo no era decorativo, viajaba juntos, organizaban sus cenas juntos, coordinaban actividades, gestionaban accesos y se enviaban correos para gestionar y dar saludos y ponerse al corriente de lo grandiosas que fueron estas salvajes fiestas a las que llegaron a asistir. Entre los documentos que están disponibles al público hay miles de archivos en fotos, hay miles de archivos en videos y de audios que son tantos que los noticieros ellos están haciendo un trabajo titánico escarbando la información, primero para ver qué sí pueden publicar sin repercusión política, Sí. segundo para ver qué tanto de ahí es solamente una especie de, ¿cómo se llama?, de opinión más que de un hecho, Así es. y tercero para saber cómo presentarla. Es que es muy difícil y muy fuerte lo que aparecen dentro de estos archivos. Tú citaste al principio de que hay una serie de archivos que no están presentes, o sea, que están censurados. Imagínense la gravedad del asunto y la manipulación de los mismos para que en la presidencia de Donald Trump, que por algo es presidente y tiene poder, se hayan censurado cosas. Se dice, se supone y se presupone que es para cuidar investigaciones en curso. ¿Qué investigaciones en curso? Que son secretas para detectar a la persona con las manos en la masa, sospechoso. Que son para poder cubrir ciertos nombres porque resulta de que aparecen implicados en otros asuntos. Y los nombres de las víctimas, supuestamente. Sí. No sé si tú leíste hoy día, hubo una actualización, aquí nota al margen. El día de hoy se bajaron una serie de archivos y documentos de esta carpeta pública de Epstein. ¿Dónde está pública? En el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Si ustedes quieren revisarlo personalmente, pueden ir al Departamento de Justicia de Estados Unidos y visitar la carpeta de Epstein. O sea, esto no es una información falsa, es información pública y da acceso para todas las personas de manera democrática. Habiendo hecho este paréntesis, el día de hoy se bajaron muchos archivos que estaban en esta carpeta. ¿Por qué motivo? Porque resulta que violaron los datos de confidencialidad de algunas víctimas. Incluso en algunos deslices se filtraron, por así decirlo, direcciones de víctimas para revictimizarlas, cuentas bancarias, datos sumamente sensibles para aquellas personas que fueron víctimas de estas atrocidades, de delitos, que lamentablemente, como dijiste hoy, no van a seguir siendo investigados. Está lleno de nombres, lleno de personas muy poderosas que deberían estar en prisión por lo menos. Por lo menos. Y sin embargo van a salir impunes, libres de polvo y paja por el nivel de poder que tienen. Y aún así, con todo ese poder, fueron incapaces de que la verdad saliera a la luz. ¿Y por qué salió a la luz? Porque a pesar de todo en este mundo tan horrible, todavía hay gente que hace su trabajo. Así es. Son muy poderosos, pero no son todopoderosos. En base a lo que vamos a decir de una vez, creo que es conveniente decirlo, porque lo he visto en varios youtubers que no se dedican precisamente a esto. En este canal, ni ella ni yo tenemos pensamientos suicidas, ¿vale? Sí, ninguno de nosotros dos está pasando por depresión, no nos queremos desuscribir de este planeta. No hay ningún tipo de cuestión que tengamos en mente para dejar el mundo, ¿vale? Estamos muy felices y contentos. Entonces, miren, que prácticamente vamos a ir con el primer nexo de los más documentados que se ha encontrado hasta este momento, de los archivos de Epstein en América Latina. Y es del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, que prácticamente estuvo como presidente entre el 98 al 2002 en Colombia, ¿vale? Resulta que se encontraron numerosos correos electrónicos entre Pastrana y Maxwell, Ghislaine Maxwell, la mano derecha de Epstein, correos internos de Maxwell que prácticamente le decían donde, oye, yo te pagué el hotel, te vas a reunir en este lado, oye, que cuando vengas por acá, que mira, te decía este lado, que me la pasé muy bien yendo a la reunión de la otra noche. Y su naturaleza del vínculo era una relación que era personal, logística y recreativa. O sea, hacían cosas. Era un cliente de estas fiestas alocadas que hacía esta persona cuestionable. Sí. El hecho específico clave que ha salido fuerte de Pastrana, de todos los correos donde ustedes pueden revisar y se saludan de una manera muy afectuosa, es que Ghislaine Maxwell relata que durante una visita a Colombia en 2003 fue invitada por el presidente Andrés Pastrana a participar en una actividad donde voló un helicóptero militar y disparó armas desde el aire cuyos objetivos eran descritos como presuntos guerrilleros.
Ustedes no sé si vieron la noticia este año que salió, que aparentemente cuando hubo un conflicto bélico en los 90 en Sarajevo, millonarios europeos Pagaron para participar de safaris humanos. en Sarajevo. Bueno, parece que este deporte de millonarios es bastante más real de lo que Es parecía. frecuente porque ahí estamos citando aquí en Latinoamérica. También yo había escuchado que había un deporte de millonarios, de algo similar, pero para buscar piratas somalíes. Sí. O sea, que como la idea es que son gente mala, está perfectamente bien llegar y pagar para tratar de sacarlos del mundo. Porque si no lo hace el ejército colombiano, alguien tiene que hacerlo. Y qué divertido hacerlo con el poder del dinero. Lamentablemente se han filtrado este tipo de cosas, no solamente aquí de este archivo, o sea, poco haciendo paralelismo a una realidad real, pero que la gente suele tildar de conspiranoia, y no es conspiranoia, es real. Es, por ejemplo, víctimas de guerra, a veces civiles son también víctimas de estos safaris, de estas cacerías de bestias con poder económico. Y bueno, si ustedes buscan las imágenes que están disponibles en el Departamento de Justicia, hay fotografías de expresidente Pastrana de la mano con Maxwell con uniformes de aviación militar, rememorando aquella linda ocasión que jugaron un deporte de millonarios. Claro, él como presidente de Colombia llevó a esta mujer distorsionada a hacer una linda actividad recreativa con caza de humanos. Sí, prácticamente un acceso privilegiado a un jefe de Estado, que era el presidente de Colombia, y una normalización de la presencia del círculo de Epstein en contextos de seguridad. Y el desprecio, ¿no? Y el desprecio a la vida humana, porque aquí se dice, eran presuntos guerrilleros, o sea, la gente que fue abatida aquí no necesariamente fueron guerrilleros necesarios. ¿Sí? Podrían haber sido campesinos que estaban por ahí. Sí, nunca lo sabremos porque las élites en este caso se justifican en este tipo de cosas. En fin, otro de los mencionados de manera importante es el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, un pelón con bigote. Parece villano. De hecho, es un villano. Bueno, prácticamente el tipo de documentos que se encontraron con este expresidente de México eran correos de Epstein a banqueros que estaban del banco de JP Morgan, uno de los bancos más grandes y poderosos del planeta. Y tenían correspondencia interna entre Epstein y el expresidente fechada en 2016, 8 años después de que había sido acusado y encontrado, bueno, en ese momento inocente de los vínculos que se sospechaba que tenían y que finalmente se comprobó que sí era, ¿no? Era cierto. Pero aquí vamos a una pregunta normal. Si una persona es acusada por haber tenido estos vínculos o haber hecho estas cosas con menores de edad, queda libre sospechosamente. Y tú te agarras a esa noticia y te dicen, no, pues ya quedé libre porque no era cierto. ¿Tú le crees? ¿Tú seguirías teniendo vínculos con una persona así, aunque sea una persona? Hay una cosa que las fundaciones y las corporaciones y las entidades que normalmente tratan sobre el bien común, el no volverse rico, o sea, sin financiamiento, o sea, sin fines de lucro y todo eso, te piden para poder sobrevivir como institucionalidad, y eso se llama probidad. Resulta de que la probidad no solamente pertenece a organizaciones como las ONGs o las fundaciones propiamente. Resulta de que los países, los estados, tienen sus propias corporaciones. Se llaman municipios sus corporaciones, se llaman ministerios sus corporaciones. Y resulta de que cuando hablamos de un jefe de estado o de una persona de la alta política, debería cuidar dentro de sus relaciones personales la probidad. Entonces, respecto a la probidad, si una persona, independiente de que haya sido, es que no fue encontrada inocente, es que se descartó. Ese es el tema. Si resulta de que llegan a una respuesta por detrás de la mesa, Eso, un arreglo de retirar los cargos. claro, eso no exime a este individuo de falta de probidad, al contrario. Entonces, un jefe de Estado, un político legítimo, derecho, limpio, sería ilógico que se siga juntando con una persona que tiene una sospecha de esta naturaleza, o sea, es una sospecha fuerte. Sí. No se trata de... Bueno, tampoco es la idea, pero no es simplemente un desfalco de dinero o unas platas mal habidas. Es que fue literalmente atacar menores de edad y organizar encuentros para hacerlo, ¿no? Con múltiples gentes poderosas de la política y la economía. O sea, fue proxeneta de menores de edad. Y bueno, en estos vínculos que tiene con el expresidente Carlos Salinas de Gortari,
se relata que Epstein muestra o habla de cómo se reúne personalmente con este exmandatario, la fecha de 2016, cómo comparten cenas privadas con otros multimillonarios y cómo hablan de proyectos multimillonarios internacionales en Marruecos, donde hay propiedades vinculadas al ex primer ministro de Qatar. O sea, te digo, el Medio Oriente tampoco se salvó de todo, ¿ok? Epstein relata cómo tenían tanto en común Carlos Salinas y él, porque ambos construían propiedades en el mismo complejo de Marruecos. Se movían en el mismo círculo de ex jefes de Estado y magnates globales. Y pues prácticamente implica que, si bien no hay acusaciones diciendo que Carlos Salinas de Gortari participó entre todas estas vejaciones que vamos a seguir hablando más adelante, podemos suponer de que era parte de los clientes y del círculo, porque hay muchos correos que se hablan de esta forma. Se reconocían mutuamente. Aquí hay una cosa que uno dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y estamos hablando del mayor pederasta, del señor malvado, Voldemort, literalmente. Mira, incluso multimillonarios como Elon Musk buscaron acceso a Epstein para poder tener otro tipo de vínculos económicos. De hecho, Elon Musk sale bastante mencionado en estos correos. ¿Y por qué hablo de él? Porque prácticamente en el correo que sale se ha encontrado en una mañana de Navidad, en una isla privada, 25 en la mañana, estaba pidiendo a Epstein que cuándo iba a ser la próxima fiesta salvaje a la que iba a organizar, porque había tenido un año muy estresante y necesitaba alocarse. Y que una cena tranquila no era lo que él necesitaba. Y Elon Musk salió a decir: no, si yo hubiera querido estar con gente como la que Epstein tenía, yo podría haberlo hecho por mí mismo. Porque entonces Elon Musk quería en aquel entonces tener acceso a Epstein, porque era el vínculo hacia otros nexos de la política interna estadounidense. De la alta política y de la alta élite económica. Tenía vínculos con banqueros, tenía vínculos con jefes de Estado, tenía vínculos con militares, con el narco también tenía vínculos. Lo que no exime el hecho de que Elon Musk también quisiera los servicios de una fiesta salvaje de Epstein. De hecho, los servicios que ofrecían en las fiestas salvajes de Epstein incluyen comer personas a ese nivel. Y de hecho, sí, es algo terrible. Vamos a hablar eso un poquito más adelante, pero aquí adelantando. O sea, cuando hablamos de fiestas salvajes, es la degradación humana en su máximo expresión. Si están comiendo, más adelante, dejen eso a un lado, porque van a necesitar estómago para las cosas escabrosas que vamos a tener que mencionar en un momento más. Sí, desearía que lo de Pizza aquí hubiera sido lo que era originalmente. Sí, pero es peor, mil veces peor. En fin, entonces, dado este asunto, Carlos Salinas de Gortari posiblemente también quería nexos con la alta política estadounidense y le servía a Epstein como intermediario, ¿ok? También otra que ocupó los servicios de Epstein es Ricardo Salinas Pliego, que ha sido famoso recientemente porque México, después de un litigio que venía desde 2008, consiguió ponerlo de rodillas y decir: paga los impuestos o literalmente te ejecutamos. No ejecutar sino... Vamos a investigar, vamos a abrir una investigación, porque la evidencia que hay es suficiente para querer en realidad levantar una investigación contra cualquiera de los citados en la lista. Sí, aparte era ejecutar de término de fiscal, que es: voy a agarrar, te voy a embargar todo lo que tengas ahí para yo cobrarme a lo chino, como dice en México. Me voy a quedar con tu dinero y te voy a meter a la cárcel, y te voy a pudrir en la cárcel. Sí, entonces... ¿qué vínculo tenía Ricardo Salinas Pliego, quien es dueño de TV Azteca, de Electra y de otras series? Nosotros lo trajimos también hace poco cuando hablamos de la marcha de la generación Z artificial. Ajá, que él estuvo poniendo dinero de atrás para tratar de ponerse como que yo manejo a las juventudes y si quieres que no te explote esto, México, no me cobres impuestos. En fin. Aquí vamos a hacer también un disclaimer: nosotros no tenemos vínculos políticos, tampoco tenemos preferencias políticas, somos pragmáticos. Me da lo mismo que sea un presidente de izquierda, de derecha. El tema aquí es que tenga probidad. Probidad, sí. Y miren que por todo lo que estoy viendo de lo que hicieron estas personas que sabían lo que era Epstein, para mí, cualquier persona que se relacionó con él, que sabiendo de lo que vamos a decir... ¿Que fue alguna fiesta loca de Epstein? Para mí esa gente ya no es humana. O sea, no, son bestias. Son bestias. Si aquí tuviera que hacer una modificación a los derechos humanos, que han sido una herramienta política que ellos mismos han utilizado durante décadas, sería que el derecho humano, pensando un poco en lo que es la dignidad humana, es inherente al ser que nace. O sea, tú cuando naces eres un ser humano y no pierdes tus derechos. No hay manera de perder tus derechos. Yo creo que debería hacerse una corrección y los derechos humanos sí deberían perderse cuando te comportas como
como una bestia. Cuando atentas contra la propia humanidad para tus depravaciones personales. Sí, para tu propio goce y uso y disfruta, entonces tú ya no eres un humano, porque perdiste tu humanidad. Y aquí toda la gente mencionada ya perdió su humanidad. Pero bueno, no son seres humanos. No nos adelantemos porque de verdad quieren ser bien para que digamos por qué esta gente no es humana. ¿Qué se ha encontrado Ricardo Salinas Pliego? Bueno, hay 26 documentos desclasificados donde se muestran correos entre Epstein y Brookman hablando de él. También figura como en las listas de invitados VIP en cenas importantes, donde estuvo también, por ejemplo, Bill Clinton y Donald Trump. Los archivos indican que Salinas Pliego pues, es invitado a cenas privadas cuidadosamente escogidas y cogidas. Seguramente a qué se habrá hecho su cuidado a sus gustos personales. Sí. Y Epstein habla de él en primera persona, o sea que ya tienen un vínculo más íntimo Sí. diciendo que, oh, tenemos tanto en común, también tiene seguridad privada, igual que yo, 300 hombres fuertemente armados, y también tiene propiedades y otras islas como yo. Y si el tipo no solamente hablaba del sentido de poseer una isla en el sentido De tener una isla como propiedad, sino que lo que implica una isla para él Ajá. es sospechoso. O sea, ya solo ese correo es razón suficiente como para empezar a investigarte. ¿Por qué un tipo como Epstein, que se sabe Los horrores. y las cosas horrendas que hacía dentro de la isla, está diciendo que eres como yo y que tienes otras islas al igual que yo? La isla no era simplemente un territorio físico, es lo que contenía la isla. Y eso es razón suficiente para hacer una investigación. Y todas estas cenas fueron organizadas después de 2008, cuando Epstein ya era públicamente conocido como un agresor Sexual de niños. Sí. Como resultado, en TV Azteca, que es propiedad de Salinas Pliego, ha habido silencio absoluto de todo lo que ha sido con este Epstein. Y de hecho, la cobertura del caso Epstein ha seguido eliminando su propio nombre de Salinas Pliego de estos archivos, diciendo, no, nuestro patrón no hizo nada malo. El caso de Salinas Pliego es particularmente asqueroso para mí como mexicano porque trató de usar su cruzada por no pagar impuestos como una cruzada que los mexicanos debíamos perseguir, que ¿cómo decirlo? Que fueran empáticos con el millonario ultrapoderoso que no quería pagar los Yo impuestos. no quiero pagar los impuestos a México porque el México no ocupa bien mis impuestos, no hace ninguna mejora significativa porque yo tengo que pagar impuestos a un sistema que trabaja mal. Ah, pero si resulta de que fuera un ciudadano bien normal que no está pagando sus impuestos, entonces te voy a perseguir con todo el peso de la ley. Asimismo, se sabe, por ejemplo, dentro de sus negocios personales que él no permitía deudores. En Electra, cuando sacaban un préstamo en Electra y se retrasaba una semana, los iba a tocar y perseguir fuertemente para que pagaran lo que debían. Pero él era un luchador por México porque resulta de que los impuestos para el país eran totalmente horrendos y no se hacía nada por mejorar el país. Cuando estamos hablando de gente tan podridamente en dinero, que el hecho de pagar sus impuestos, a diferencia del ciudadano a pie que puede que no los pague porque de verdad no tiene, sí hace una diferencia en el sistema. O sea, la cantidad de impuestos que se pactó ahora cubre más de un año en México. Lo que es el mantenimiento del sistema de transporte colectivo. O sea, imagínense cara dura, o sea, no voy a hacer nada con pagar impuestos porque México no va a servir en nada y no va a ayudar en nada. ¿A dónde la vio? O sea, un montón de gente va a verse sumamente beneficiada por el simple hecho de que decida pagar sus impuestos. Bueno, dado que aparentemente no se te va a perseguir por esto, vende un par de islitas, limpia bien para que no se te encuentre nada, por desgraciado, pero esperando que no haya hecho eso, que solamente sean islas paradisíacas. Espero que sean simplemente islas privadas, pero sospechoso la manera como Epstein se refirió a eso. O sea, da para pensar horriblemente mal. Mínimo, por la sospecha que se levanta un juicio de investigación, o sea, una investigación formal. Sí. Ahora, otra persona que sale mencionada 74 veces, de lo que se ha encontrado hasta este momento en los archivos Epstein, es de Brasil, Jair Bolsonaro, Bravo. gran amigo de Donald Trump, que trató de... Bueno, pero Trump salió más de 50. 50,000 veces mencionado. Y el caso con este Jair Bolsonaro es que Donald Trump trató el año pasado de forzar aranceles sobre Brasil a menos de que se inclinara la rodilla y no persiguiera a Jair Bolsonaro. Lula da Silva se puso de frente y dijo, no, yo cuando quieras hablar bien y negociar bien, aquí estoy, de lo contrario ni me busques. Al final, como ya explicamos en otros programas, la mayor parte del café que Estados Unidos importa viene de Brasil y es genuinamente bueno, no se les voy a negar. Donald Trump aparentemente se vio sobrepasado por ciertas élites económicas que necesitaban de este café y al final accedió a un acuerdo más justo con Brasil, lo que no significa que Trump haya tomado bien esta Lula da Silva, de hecho lo ha estado presionando de otras formas, pero Lo sigue persiguiendo. lo sigue persiguiendo. Ahora,
Lo que se menciona de los correos de Epstein son correos que lleva con Steve Bannon. Steve Bannon es una especie de asesor de cara pública, ¿vale? Él es asesor de imagen de grandes empresarios, de gente de la farándula, para mostrar la mejor imagen que vender a las masas. De hecho, Steve Bannon estaba trabajando para hacer una limpia de la imagen de Epstein de cara al público, ¿vale? Y pues los correos de Steve Bannon y Epstein hablan de manejar el asunto de Jair tras bambalinas. De manera que Epstein era un facilitador político y financiero y también hacía lavado de imagen. Ajá. Entonces, aparentemente, esto implica que iba a haber un nexo muy fuerte con Jair Bolsonaro para cosas importantes. De hecho, a alguien que le lavaron bastante bien la imagen en su momento y que quedó muy mal después de esta información publicada, porque ya no vamos a hablar de filtraciones de los archivos Epstein, usamos la semántica como corresponde, publicada de manera oficial por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Exactamente. ¿Y qué pasa con Jair Bolsonaro actualmente? Bueno, el año pasado fue encontrado culpable de tratar de hacer un golpe de estado al propio Lula da Silva cuando ganó las últimas elecciones. Ha tratado de hacer que el Congreso pase una ley para dejarlo libre. Lula da Silva directamente la bloqueó. Y actualmente sigue en prisión y creo que se va a quedar ahí porque ya tienen con qué... No, ya tienen con qué tomarlo. De hecho, yo lo que comentaba antes de interrumpirme a mí misma es que me recuerda su lavado de imagen mucho al caso de Gates. Ah, sí, prácticamente. Miren, por lo menos aquí estamos viendo que Epstein no solamente figuraba como alguien que hacía fiestas locas, ¿no? Es una persona que, por los correos que se han encontrado de la política latinoamericana, fungía en un círculo de la política de extrema derecha internacional y que Epstein era un operador tras bambalinas para facilitar ya sea accesos a fuentes de financiamiento o decisiones políticas importantes. O lavado de imagen. Ajá, es que parece el lavado de imagen, porque el tipo quería hacer inversiones para sacar dinero. A final de cuentas a eso se dedicaba principalmente. A los lavados de imagen que se hizo en el caso de Bill Gates. A Bill Gates. Sí, es que él creó en un escándalo que hubo fuerte una fundación que es... Bill y Melinda Gates. Ese es. Sí. Entonces, hay incluso grandes ONGs que entregan dinero de forma internacional para la filantropía, que en realidad simplemente es una pequeña donación, o sea, es una cosa insignificante para estos monstruos de imperios financieros. De hecho, varios de los colaboradores cercanos de Epstein estaban dentro de esta fundación de Bill y Melinda Gates, incluyendo el propio Epstein. De los correos que han salido, hablando de Bill Gates, porque si bien no lo iban a dejar todavía, pero... sí, como mencionas a Bolsonaro, es bastante similar cómo querían manejarlo. Ajá. Resultó que de los correos que ha salido hay información que muestra que aparentemente Epstein le presentó unas cariñosas rusas a Bill Gates. Él contrajo una enfermedad venérea. Sí. Y pues estaba pidiéndole que le diera o le prescribiera antibióticos para dárselos a escondidas a su mujer, disfrazándolos de vitaminas y que ella no se enterara. También se encontró información donde muestra cómo fue el rompimiento de la relación de estos dos, porque Bill Gates tenía una reputación que mantener y cortó todas las fuentes de financiamiento que tenía. Le había dicho que los aspectos que iban a largo plazo que se cortaban inmediatamente, que lo iba a tener que sacar de su fundación y que tenía prohibido revelar cualquier clase de información de lo que pasó entre ellos dos de cara al público para mantener su reputación, ¿no? Que hace muchas donaciones Bill Gates a la caridad y todos. Ahora bien, ¿por qué no hacen para...? Es que miren, todavía no estamos diciendo las cosas horrendas que hacían en sus fiestas salvajes, pero ya van a entender por qué. En fin. Melinda Gates actualmente, si ustedes no lo saben, se ha divorciado de Bill Gates y salió a decir esta semana que entre las muchas cosas por las que se divorció de Bill Gates, porque era una persona arrogante, controladora, agresiva, contagioso, le contagió una ETS, que es algo que las mujeres no suelen perdonar, ¿eh? No. Fue esos vínculos con Epstein. Sí, una de las razones principales del divorcio es que Epstein se metió en su matrimonio, por así decirlo. ¿No? Entonces, prácticamente es muy probable, dado las cenas VIP donde se figura Bill Clinton, el príncipe Andrew o Andrés, como lo llaman aquí en Latinoamérica, y el propio Trump, que Bill Gates haya participado de estas fiestas salvajes, como se menciona, ¿no? Otro actor clave del sistema Epstein que sale mencionado es Jean-Luc Brunel, que como dijimos era un agente francés de modelos, reclutaba a mujeres y menores para Epstein. Era un proxeneta básicamente.
fue acusado de violinización y abuso de menores de índole sexual en Francia y murió por su propia mano en prisión en 2022. Otro más, al igual que el propio Epstein, que se autoliquida. Sí. Que es sospechoso. Imagínense la escala y el nivel de poderes que estamos hablando. Entonces, y tenemos que nosotros asumir de que efectivamente se trata de auto... Sí. Y miren, de hecho, este General Coronel sale en varios correos con Ghislaine Maxwell, la mano derecha de Epstein, y el propio Epstein hablando de coordinación logística de viajes y encuentros. Aparecen los mismos intercambios donde está el expresidente colombiano Andrés Pastrana. O sea que Andrés Pastrana, por lo que infiero yo, también era consumidor de las fiestas salvajes de Epstein. Era otro cliente. Y voy a usar esa palabra, salvaje. ¿Ya verán por qué? Depravadas. Depravadas. Sí. Entonces, más que salvajes, depravadas. Y su presencia en cada correo que se encuentre y cada parte de información va a reforzar la gravedad de los vínculos políticos que salgan a la luz en los próximos años, porque no era un financista, sino un reclutador sexual, ¿vale? También salía John Brockman, quien era el gran conector con las élites económicas, era intelectual y empresario, importante en diferentes ámbitos universitarios, fundador de la Rich Foundation y organizador de cenas privadas de élite. ¿Cómo aparece? Bueno, organiza cenas donde Epstein se reúne con Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Salinas Pliego, tecnomagnates como Jeff Bezos de Amazon, Elon Musk, y es el anfitrión recurrente y no un invitado ocasional. Los correos muestran que Epstein usa a Brockman como puente de legitimación y los líderes latinoamericanos entran por Brockman, no por casualidad. O sea, era la puerta de entrada a la élite económica y política de Estados Unidos. Así es. Esto pues ya muestra la estructura de la operación de Epstein. Y muy probablemente John Brock, todo lo que saca por medio de Brockman, él sabía lo que hacía Epstein tras bambalinas. Y muy probablemente los políticos que entraron por Brockman también lo sabían. También lo sabían, ¿vale? Más encima que dentro del negocio de ofrecer estas fiestas de deleite que tenían ellos, también saber qué le gusta a cada uno. También otro que sale implicado es el expresidente José María Aznar de España, donde salen mensajes de cómo Epstein le pagó un boleto de avión al propio presidente y a su familia para que pueda venir a visitarle, lo cual aparentemente ocurrió. No se ha encontrado qué más ha pasado, pero ha salido, ¿vale? Y curiosamente un vínculo indirecto pero relevante es que Felipe Calderón, expresidente de México, también está implicado en todo esto. ¿Por qué? Porque actualmente Felipe Calderón está en España protegido bajo el ala de José María Aznar con una especie de fundación, ¿vale? En la cual prácticamente se dedican a hablar sobre democracia, sobre el cumplimiento de valores sociales. Fíjense que todo lo que estamos nombrando aquí de esta gran élite económica occidental, por así decirlo, del mundo occidental, viene fuertemente de este ala de derecha ultraconservador, pero en realidad estaban todos revueltos porque no significa que sea exclusivo. O sea, también vamos a ver otros rostros que eran más progres, más woquistas, más demócratas. Sí. Así que la sociedad estaba en general en las altas esferas del poder. Y aquí va un vínculo en Argentina para que se den cuenta que esto no se quedó solamente en Estados Unidos. Ojalá hubiera sido así, que se quedara todo Estados Unidos, pero todo apunta, con la información que estamos sacando del expresidente colombiano, de José María Aznar y de México, que las fiestas ocurrían recurrentemente en México. De hecho, ya se ha visto en los correos que entre los lugares favoritos para ir a hacer estas fiestas estaban en Monterrey, en Cancún y en Mazatlán. Entonces... Aquí citamos el video de una niña, o sea... De base latinoamericana se llama. Sí. No, hace varios años atrás en México. Oh, cierto, la niña. No sé si lo puedes poner ahí. Te puedo dejar un espacio para que lo pongas. Voy a buscar el video. Ajá. Bueno, si están viendo la versión podcast, va a estar el video, ¿vale? Y vamos a comentarlo. Sí. Pero en ese video, lo que parecía como una mujer que estaba... drogada. Que estaba haciendo puras incoherencias. Aparentemente no decía incoherencias y también desapareció la niña esta. Sí, pareciera que decía la verdad. Toda la gente cuando salió esto conspiranoia, que estaba buena la cosa que se había tomado. Y lamentablemente todas las cosas que grita y dice aparecen en los archivos Epstein como, ¿cómo se llama esto? Como parte de la investigación que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cosas que pertenecen al FBI, etcétera, etcétera. En fin.
Y bueno, ¿por qué estoy diciendo que esto también ocurrió en Latinoamérica? Porque otro vínculo extremadamente delicado es de Roberto Giordano, que estuvo operando en Argentina y Uruguay. ¿Quién es esta persona? Es un diseñador de moda argentino, organizador de desfiles de alto perfil en la Punta del Este. Y Epstein aparece realizando transferencias bancarias a Giordano, y Giordano se muestra organizando eventos donde participaban menores de edad. Epstein se muestra estando en Uruguay en 2016 al mismo tiempo que este Roberto Giordano, según los periodistas. Y si bien no se encontró todavía información que demuestre explícitamente a Roberto Giordano, así como a muchos políticos haciendo, oh sí, yo vi como expresidente Felipe Calderón o este expresidente Pastrana le hizo esto a una menor de edad. Muchos de los relatos de la investigación del FBI te muestran que estas cosas pasan, porque resulta que dentro de los relatos que se encuentran y que aparece haciendo eso precisamente de atacar a una menor de edad era el príncipe Andrés y el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump. De hecho, aquí creo que sería bueno mencionar a Trump. Este fue en el año... Desde los 90. No, estoy hablando del que se desestimó. En 2016 quitaron la... Sí. Ya. Hay una víctima que quiso acusar a Trump antes de las presidenciales de 2016 sobre abuso sexual y violación cuando tenía 13 años esta niña. Dice que fue presentada por Epstein a Donald Trump y dice también de que Epstein estaba muy enojado con Donald Trump, dado que era Epstein quien quería quitarle la virginidad a ella. Y sin embargo no lo consiguió porque fue Donald quien la desvirginó. Perdón por la censura, pero es que tenemos que hacerlo, si no nos bajan. Exacto. El tema es que cuando Donald Trump contiende la primera vez, sospechosamente, extrajudicialmente, porque ustedes pueden llegar ¿cómo se llama esto?, a resolución por detrás de la mesa, la mujer retira todos los cargos. Esta información del FBI también fue publicada junto a todos los correos que tiene Epstein, porque esto sí es importante decirlo. Lo que se ha publicado es toda la investigación, no es solamente los correos, también es información en video, en audio, fotografías, ¿ya? Incluso otras investigaciones que pudieran sumar antecedentes para la investigación del propio Epstein. Por eso, que pese a que este caso se dejó de investigar porque la mujer retiró los cargos contra Trump, aparecen dentro de los archivos de Epstein, o sea, son suficientemente legítimos para que en su momento el FBI los considerara como un punto y coma para poder seguir investigando. Y en ese sentido... De hecho, Mar-a-Lago, que es la residencia de Trump, se menciona muchísimas veces en esos 50.000 menciones que tiene Trump dentro de los archivos de Epstein. Su mansión actual, el lugar donde vive actualmente el presidente en funciones en el momento que estamos haciendo este video, ¿ok? Y ahora, si bien el FBI y el Departamento de Justicia ya solía decir que no va a hacer ningún tipo de acusación formal, o sea que todas las personas, Bill Gates, Donald Trump, Brunet, Musk... Sí, no va a haber más procesamientos. Ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos va a decir no vamos a hacer más procesamientos por ninguno de los aquí mencionados. Lo cual te habla del poder que tiene pues, Donald Trump, ¿no? Porque al final de cuentas por algo está en la presidencia, para tratar de que, ok, no caigo yo y no cae nadie conmigo. Sí. Y esa es la ley económica que está actualmente. Ya ha estado amenazando todo el tiempo respecto a los archivos. Sí. Y bueno, hay que decir, como parte de que estamos hablando de Donald Trump, que Melania Trump también sabe los archivos de Epstein. Es cierto, resulta y acontece que era nada más y nada menos que una chica Epstein. ¿Qué es eso? Bueno, ya así como una chica Epstein era presentada a la ley económica política para poder cometer... Eran escorts, básicamente. Eran escorts, tanto menores como mayores de edad, pero modelos. Bueno, pues esta chica Melania es presentada y aparece en un archivo diciendo, oye, ¿qué crees? Parece que vístate de esta manera, porque creo que esto le va a gustar a Trump. Adivina qué, si le gustaste, tienes mucha suerte. Sí, era Maxwell quien hacía este tipo de captaciones. De hecho, Epstein tuvo bastantes clientes y claramente, de hecho, Donald Trump ha citado varias veces como un cliente que le presenta mujeres para que sean de su agrado. Hay otra mujer que también es mencionada y a ella la vamos a mencionar simplemente por el modus operandi que explican de cómo funcionaba. Esta mujer, eso sí, no era menor de edad, tenía 22 años, igual bastante jovencita para un viejo de 50 años de esa época. Y ahora,
Lo que curioso aquí es que, no sé si han escuchado últimamente que Amazon le hizo una película a Melania Trump, mostrando su camino de ser migrante a volverse primera dama. Uy, recordemos que Amazon, ¿quién lo maneja? Jeff Bezos, que también estuvo ahí. Que también fue cliente de Epstein. Bueno, resulta que la persona que dirige esta película se llama Brett Ratner y también aparece en sus archivos Epstein haciendo y siendo partícipe de estas fiestas locas. Sí, de hecho esta persona incluso fue el que lideró, pero antagónicamente, el movimiento Me Too, porque fue uno de los principales acusados por las actrices de, ¿cómo se llama?, de abuso en el set. Y miren, no, es que estamos en una situación donde que es tan asqueroso lo que estamos viendo y no hemos tocado. Por cierto, el documental de Melania Trump, ¿en qué año se publicó? ¿De qué año es este? Este año. Ajá. Este año. Por eso, o sea, imagínense, es un estreno reciente de Amazon Prime y son tan desvergonzados, son tan, ¿cómo decirlo estos? Cínicos, que no tienen problema en poner su nombre junto al de otro pederasta, perdón, de otro depredador, de otro depravado que aparece junto a Epstein. Incluso esta persona ha sido denunciada por muchas actrices en el movimiento Me Too. De hecho, por eso que prescindieron todos los contratos. Él estaba detrás de Dune originalmente. Sí, de Warner Brothers. Entonces, prácticamente, o sea, si se dan cuenta de la clase económica que tenemos. Y mira, que nos estemos medio riendo no es porque nos dé gracia, es que es reír para no llorar. Porque... Es tan grotesco y es tan aberrante lo que se encuentra, lamentablemente, que la única forma que te lo puedes tomar es con liviandad. En fin, otro caso importante es de Andrés Roemer, de México, que fue acusado por más de 15 mujeres de nuestro país por abuso de índole íntima y que se profugó a Israel para no ser procesado. Está por allá y no ha regresado. Y bueno, también forma parte del mismo circuito de las élites mexicanas. He mencionado con ejemplos como de cómo operan estas redes y cómo se protegen internacionalmente, ¿no? Y bueno, esto es de los más relevantes, pero hay que hablar de una teoría de la conspiración que salió para mí por ahí en 2016, que fue conocida como Pizzagate, ¿vale? De hecho, la idea original de lo que fue Pizzagate es que supuestamente en una pizzería había una serie de niños secuestrados para poder ser vendidos como esclavos. Eso es lo que yo tenía entendido, ¿no? Salió de... Sí. Como resultado, la cosa escaló tanto que una persona fue armada en la pizzería que se mencionaba allí para tratar de dar con el supuesto sótano y rescatarlos con arma en mano. Solo para darse cuenta que ahí no había nada. Teniendo esto como antecedente, en los archivos que se encontraron de Epstein, se menciona, imagínense que el queso, ¿vale? Es un bebé. El queso es un bebé. Y usaban alegorías a la pizza para poner la pizza en el horno. Sí. Mencionan cómo disfrutaban escuchar el queso chillar. Cómo relata que Ghislaine Maxwell vio esto la primera vez y que se rompió a llorar. Sí, y que seguramente se va a recuperar. Cómo queda el final en el horno que los meten como si fuera una pizza de tomate. Y como prueban la pizza, que es deliciosa. Sí. En los documentos, además, se describen prácticas ritualizadas extremas atribuidas a encuentros privados de la élite. En estas descripciones aparecen referencias a sacrificios de índole oscura y consumo ritual, lo que entra en el terreno de canibalismo simbólico o literal, según el testimonio citado. Bastante literal. Sé que ustedes el problema es que se repiten varias veces estas cosas. Porque muchos de estos son correos que enviaba el propio Epstein con sus allegados. Entonces él recibía correos, respondía a los correos, él también daba sus apreciaciones, y muchos de estos correos son experiencias y son relatos de él mismo, cosas que él vivió. La cosa es que son tan constantes las alegorías a la pizza, de las cosas que la habían disfrutado. Y que querían otro bebé para el siguiente encuentro. Ajá, y como miembros de la farándula estadounidense, mujeres también, o sea, eso no era una persona. No, lo mismo, hombre, mujer, depravados todos. Decían que les gustaban las vísceras. Sí. Y que también comían heces. O sea, esto ya es un nivel de... Miren, les dije al principio del podcast que resulta que el propio Epstein y Maxwell, que era su mano derecha, fueron moderadores y fundadores de uno de los teorías de la conspiración más grandes del planeta, en 4chan.
de 4chan, para que ustedes sepan, nacen muchas de las conspiraciones más famosas del planeta. Y normalmente cuando hablamos de conspiraciones, las más locas, desde alienígenas hasta pulpos marinos. Ya en ese sub de conspiraciones resulta de que ellos estaban desde el anonimato, en realidad relatando las cosas que sí hacían, avisándonos a todos nosotros y tildándolas de conspiración. Precisamente fue por una de estas cosas de conspiración que sale este hombre a allanar una pizzería que realmente poco tenía que ver. Porque resulta que aparentemente esto ocurría, pero estaban en una isla. La isla de Epstein. Y ahora pienso yo en esa persona mexicana que hizo la marcha de la generación Z, cual Epstein estimaba demasiado, y decía, oh, tú eres como yo, tú también eres dueño de islas. Estas cosas hacían en la isla, entonces mínimo, imagínate, y el gobierno de México dice, sí, págame todos los impuestos, no te voy a investigar. Yo creo que ni por todos los impuestos del mundo esta cuestión es persecución. Esa es la calidad de nuestros políticos, da lo mismo que sean izquierda o derecha, todos se están protegiendo y quieren algo del otro y dicen, con esto me tienes que hacer las cosas. Y ahora, esto cobra otra relevancia porque aparentemente diversos artistas de la farándula estadounidense han representado en medios esta situación. Recuerdo concretamente la canción que sacó Justin Bieber de Yomi, donde muestra a gente con mucha plata comiendo de forma grotesca. Si bien no mencionando nada, pero sí, quizás Justin Bieber, aquí ya estamos en el terreno de la especulación, no de la afirmación. Si sacó un video así, probablemente algo... En todo caso, Bieber ha hecho alusiones más directas también cuando esta niña de la Billie Eilish salió como adolescente al mundo del espectáculo. A él se le hizo una entrevista donde él se rompe en llanto con el presentador hablando sobre Billie Eilish y diciendo que él teme mucho por ella, que teme que la rompan, que le causa ansiedad, que la quiere proteger. Como niño que ha vivido cosas que no dice qué, pero eso fue después de que sacó el video de Yomi, o el contemporáneo, si no me acuerdo, están como por ahí. Y también está la última película que sacó uno de los genios de filmografía, llamada Stanley Kubrick, llamado Ojos Bien Cerrados, donde hay una escena donde altas elites van a una especie de haciendo actos ritualísticos y que se menciona que anecdóticamente que cuando se dieron cuenta de lo que estaba sacando Stanley Kubrick, las élites económicas presionaron muy fuertemente para que esta película no saliera a la luz. Y como acto seguido, esta fue la última película de Stanley Kubrick. ¿Esta fue la última película de Stanley Kubrick? Sí, fíjense que todas las personas que han dado testimonios, que han hablado o que han sido descubiertas en estos ilícitos con pruebas, todas están fallecidas. Todas se han desuscrito de la vida de forma, ¿cómo decirlo esto? De forma personal, ellos mismos supuestamente, o resulta que simplemente... Y ahora, hay que hacer la acotación. Todo lo que se menciona en estos correos de estos actos tan depravados. O sea, estamos hablando del nivel más bajo. O sea, aquí cuando nosotros hablamos de comer personas, literalmente, siempre nos imaginamos personas adultas, pero no tenían consideración ni siquiera por un infante, o sea, recién nacidos. La pizza eran recién nacidos. Hablaban también de cómo les encantaba que sus esclavas tuvieran pizzas recién nacidas en el horno. Y nuevamente... También hablan de a estas mujeres. En los correos se le hablan de esto, ¿vale? Sin embargo, esto no equivale a hechos probados y muy probablemente las defensas de estas personas que salen haciendo esto... Era un tipo loco que era un pederasta y me tenía mucho odio y escribió esos correos con otro loco, pero yo no tengo nada que ver con eso. Yo nunca hice eso es grotesco. No, esos deben ser delirios de este hombre que se imaginó un mundo fantástico en su cabeza. Es más, nosotros nunca nos vimos, yo nunca pisé esa isla, está lleno de... El propio Trump dijo que jamás pisó la isla en sus 50.000 intervenciones en los correos. Pero si ustedes buscan, Trump textualmente, yo nunca pisé esa isla. Pero esto sí forma parte del material que el Estado de Estados Unidos decidió no difundir íntegramente, o sea, el material que está genuinamente censurado por el grado de brutalidad que estaba detrás de todo lo que se menciona, ¿no? O sea, si esto que salió ya es grotesco, ¿qué fue lo que censuraron? Miren, yo había visto algunas cosas de Reddit donde me preguntaron, ¿cuál es el peor trabajo que has tenido? Y decía gente de la NSA que dejó de trabajar ahí, o agentes del FBI que 6 meses no lo aguantan. No lo aguantan porque ven cosas tan brutales,
tan horrendas, tan asquerosas que no pueden ser ellos vivos, no pueden vivir en paz, se dan cuenta de la oscuridad de la humanidad tal cual es y Claro. se horrorizan. Pero esto que están haciendo si esto es cierto, nuevamente señor Cotación, si esto resulta ser verdad, personalmente creo que hay demasiados detalles como para ser solamente una fantasía. Esquizofrénica de alguien que le gustaba escribir correos por hobby contando cosas grotescas a otro. Es que el grado de descripción es tan Mi preciso. tema aquí es que resulta que estos son los correos en la correspondencia personal del mail de Epstein. Ya, o sea, esta es la evidencia que se sacó para su procesamiento la última vez antes de desuscribirse. En la investigación, esos correos él se los envió a diferentes personas, se los envió a personalidades políticas contándole estas atrocidades, se lo mandó a magnates, se lo mandó a líderes de diferentes aspectos, se lo mandó a banqueros, o sea, a gente muy muy poderosa, con este grado de descripción, o sea, mínimo decir no me llames y te bloqueo. Y el tipo escribía durante años y años de correspondencia grotesca con gente de las más altas esferas de la élite, y nosotros tenemos que pensar de que realmente todo nace de un delirio, porque no hay pruebas, y las pruebas lamentablemente es a no lugar porque el tipo ya está fallecido, por ende no se puede reabrir la investigación. Y ahí queda en claro por qué era necesario que dejara el mundo. Porque si Epstein acusaba directamente de sí, tú hiciste esto conmigo y acuérdate que las pizzas, entonces realmente esto iba a simbrar completamente la política estadounidense de las grandes élites económicas que en su depravación de tener todo el poder y todo el dinero para hacer lo que quieran impunemente sin ser investigados, sin consecuencias, que les bajaran, los mostraran tal cual son, como unas aberraciones, como unas bestias, como algo que ya no son humanos. Abominaciones de la naturaleza. Sí. Y lo que he encontrado constantemente los periodistas que ya están empezando a decir esto es que más allá de que saben, nosotros también sabemos que no va a pasar nada. No va a pasar nada, las élites económicas no van a ser procesadas, nadie nos va a investigar, nadie nos va a ayudar. Esto es tan fuerte que ya eso es razón suficiente para incluso por país querer hacer tus propias investigaciones, pero no las van a hacer. ¿Y por qué no las van a hacer? Porque hay un dicho en México que dice perro no come perro. O sea que si yo estoy en alta esfera, yo no te voy a atacar a ti porque así yo me cubro después y tenemos este favor político de que nos tomamos la espalda mutuamente. Yo quiero leer aquí uno de los tantos archivos que no se publicaron enteramente, porque para que sepan, incluso hemos contado mucha brutalidad que aparece dentro de los centenares de información que aparece en los archivos del caso de Epstein en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Ya? Pero también hay mucha información no publicada y censurada. Archivos amparados por diversos privilegios. ¿Cuáles son estos privilegios? Como el privilegio del proceso deliberativo, privilegio del producto del trabajo y el privilegio de abogado-cliente. ¿Qué es el primero? Deliberativo. Básicamente se refiere a cuando dentro de la investigación aparecen, ¿cómo decirlo esto? Indicaciones desde la alta esfera, desde las esferas del Estado, para decir no, eso no se debe investigar porque resulta de que está en interferencia con otra investigación en curso. Claro, o sea, es básicamente el derecho a veto, así en estricto rigor es el derecho a veto que tienen los poderosos que están en el poder en ese momento para decir no al lugar. Ya, o sea, el privilegio del proceso deliberativo. Yo pienso que hay una persona de cabello rubio y piel naranja que muy probablemente habrá hecho uso de su privilegio deliberativo. ¿Ya? Privilegio del producto del trabajo. ¿A qué se refería este? Este es cuando los jueces, los magistrados, el fiscal, los abogados se mandan correos unos a otros para deliberar si es que a una persona la van a acusar o no, si a una persona la van a juzgar o no, y si es que van a abrir una nueva causa en base a la evidencia que ellos han encontrado, porque estas son discusiones que se hacen. Aquí se aportan todas, pero esto es tras bambalinas. Incluso aquí pueden haber hasta confesiones de las personas implicadas, pero resulta que como ellos tienen que hacer estrategias para defenderlos, hacer una buena causa, entonces aquí obviamente los fiscales dicen no, sí sabemos que esto es verdad, pero no lo vamos a hacer porque nos vamos a meter en problemas con el de más acá. ¿Y cuál es el otro privilegio? El privilegio abogado-cliente. Básicamente este es el más legítimo para mí. Dentro
dentro de todo esto, el cliente dice, ¿sabéis qué? Yo no quiero que esta información salga a la luz porque yo a mi abogado le di esta y esta información y es muy delicada para mí y no quiero que aparezca publicada. Precisamente, en todo caso, al respecto, cuando se le cuestionó a Trump qué opina de los archivos Epstein, en pocas palabras salió a decir, como ustedes han visto, yo no soy acusado, no hay nada de esta información que me vincule a mí con lo que hice, yo nunca pisé la isla de Epstein, y en última instancia la justicia, Estados Unidos quiere dejar esto atrás, es momento de dejar esto atrás y avanzarse en una nueva etapa, olvidemos todo lo que ha pasado, dejemos el recuerdo atrás. Semejante bestia que está ahí, la bestia naranja, ya no lo... Bestia naranja, sí. Ya no, Yo creo que de aquí en adelante es la bestia naranja. Para la gente que no ha visto los podcasts y que vaya a ver si es que no lo va. Ajá. Bueno, ahí la bestia naranja está todo lo que da. Y de hecho en Estados Unidos está el poder de Trump que esto no va a traducirse en un impeachment, no va a traducirse en una investigación bipartidista para tratar de deponerlo, porque hay tanta gente detrás que si cae Trump, caen todos los que están protegiendo la élite económica. Ya tenemos allá Bezos, Bill Gates y Elon Musk de mientras, ¿no? Que están mencionados de momento. De momento. Pero toda la mierda de la farándula de Hollywood, toda la mierda de la élite económica. Estaba viendo que una persona de una firma de abogados importante, lo olvidé en este momento cuál era. Sí, aquí está, el señor Brad Card, que prácticamente es una firma de abogados corporativos de Estados Unidos, renunció a la presidencia de su cargo, de esta firma de abogados, de luego que los archivos Epstein revelaran que él estuvo en contacto con ellos. Sí. Si bien no dejó su cargo, el portavoz de la firma declaró que el señor Karp nunca presenció ni participó en ninguna conducta indebida. El señor Karp asistió a 2 cenas grupales en la ciudad de Nueva York y mantuvo algunas interacciones sociales por correo electrónico de las cuales se arrepiente profundamente. Sin embargo, no fue despedido. Yo honestamente despediría a esa persona solo por si acaso. Sí, probidad. ¿Se acuerdan que al principio yo mencioné que por probidad tú debes cortar nexos con este tipo? Es que no son delitos menores, o sea, son delitos que están literalmente a nivel de probar personas. ¿Cómo se llama esto? Personas. Sí, o sea, ya cuando entras en un estado de depravación tan extrema, Sí. yo creo que es una cuestión justificable para tratar de decir, oye, en qué momento una persona debe perder sus derechos humanos, porque ya no se está comportando como persona, está usando su poder activamente para hacer algo que rebasa los límites de lo moral y de lo justificable. O sea, si tuviéramos que hacer un resumen de todas las cosas, de todos los temas, de todos los tópicos que hablan los archivos de Epstein, hablan de safaris humanos, hablan de hablan de venta de... Sí. Hablan de la pedofilia, Ajá. ¿ya? Tráfico de personas. Sí, tráfico. Habla de ¿cómo se llama esto? De viola. Habla de consumo de carne humana. Deja de hacer, tú dirías, y los rituales no importan, bueno, puedes decir que los rituales son de su religión, pero es que tenías que sacrificar personas como si fueras un azteca. De verdad tenías que hacerlo. Y supuestamente las culturas prehispánicas eran salvajes. Ajá. Y ellos lo hacían en honor a los dioses para tener cosechas, lluvia y demás. No causar sufrimiento, porque aquí más encima vemos que el sadismo es tanto que ellos gozaban de estos encuentros, de estas fiestas salvajes. Claro, quiero otra fiesta salvaje como la de la última vez. Dios mío. Seguimos diciendo, por favor, dime que vas a invitarme a una fiesta loca el 25 de diciembre. Estaba con su familia celebrando Navidad. De hecho, no sé, o sea, todos debemos ser conscientes hasta el día de hoy de que él está enamistado con su hija trans. Ajá, de hecho su hija, que se ha cambiado el apellido Musk porque desprecia completamente a su padre por todo lo que ella vio que hacía él. A propósito de ese correo donde aparece la información de que Moss estaba pidiendo a Epstein que por favor lo dejara ir a la fiesta y que quería una fiesta loca, la chica dice que es verdad que ella en ese tiempo cuando era niño estaba en el lugar que se menciona en el correo. Estaba en el lugar que se menciona en el correo y que no le sorprende porque sabe que su padre es un monstruo. Sí. Entonces, es probable que Elon Musk también hizo bastante de estas cosas, ¿no? Probablemente. Y bueno, esta élite económica que tiene el poder financiero mundial. Tristemente, nosotros que estamos aquí, no podemos probar que esto es cierto.
No. La descripción es malditamente brutal. Ojalá que lo de original de Pixar hubiera sido solo eso. Ojalá, porque era menos fuerte, pero esto está en un nivel de depravación tan extrema. Y me he encontrado otros videos que han estado saliendo a lo largo de la semana donde narcos de México que trabajaban para la élite económica de Estados Unidos en el periodo de Biden describen y que estaban horrorizados con lo que tuvieron que hacer, que estaban mandándoles personas menores de edad a estas élites económicas y que era y que ya no querían seguir. Al final de cuentas, mucha de esta gente, curiosamente, que habla de estas madres, termina saliéndose del planeta, ¿no? Nuevamente reafirmamos que en este podcast ni ella ni yo tenemos sentimientos de que abandonar esta mundo. Nos gusta mucho estar aquí. Y Estamos muy felices de estar vivos. Sí. Y no queremos cambiar nuestro estado. Ajá. De vivo o no vivo, no. Sí. Queremos seguir vivos. Sí. Y pues prácticamente, no sé, yo antes pensaba, por ejemplo, pensamos Kim Jong-un. Todos sabemos que el dictador norcoreano ha hecho cosas espantosas. Sí. Esclavizar a su gente, corrupción. El propio Putin. Ajá, el propio Vladimir Putin, que hizo la guerra de Ucrania de las maneras que lo hizo, ¿vale? Pero aún así yo mantenía la idea de que estas personas aún así eran representantes de toda la población de los rusos y de la población norcoreana. Sí. Y que si te daban la mano, Si estabas en un acto protocolar, te daban la mano, iba a verse una ofensa terrible a la población, al gobierno y a toda su gente de no dársela. Pero ahora que veo a Donald Trump, si Donald Trump llega y dice, me da la mano, yo agarro, no me toques. Literalmente no me toques. bestia, atrás. Atrás, o sea, no sé, yo me rompo el pie, me finjo un accidente y digo, Dios mío, me dice, finjo un ataque epiléptico para no darte la mano, porque literalmente estos seres no deberían existir. Estas abominaciones no deberían existir. En fin. Mira, originalmente iba a hacer una nota adicional respecto a la pobreza, pero es que nos pasamos de tiempo, ya es... No, está muy largo. Sí. En todo caso, por favor, para que llegue esta información a más gente y todos conozcan la clase de líderes económicos que De tenemos. Latinoamérica, porque a pesar de que hablamos de varias cosas, esto lo centramos en Latinoamérica, porque sí, Latinoamérica no está ajeno tampoco. Por favor, compártanlo, pues mándenselo a sus amigos, a sus conocidos, porque esto sí te tiene que compartir, ¿no? Que los políticos que están al frente hagan un trabajo más firme para tratar de, oye, encontramos a alguien en el archivo Epstein, investíguenlo. Porque al final de cuentas, si es la misma gente y la opinión política la que al final de cuentas puede doblegarnos. Salinas Pliego trató de usar a la gente para doblegar al gobierno de México y que no le cobrar impuestos. Si lo hubiera conseguido, habría tenido éxito en que no le cobraran impuestos, pero no lo consiguió porque la gente no se dejó. La gente no se dejó. Al mismo tiempo, el poder de la opinión pública funciona desde el sentido contrario, ¿no? Y más que nada, no olviden, por favor, darle like y suscribirse, porque realmente me está costando mucho llegar a los 500 suscriptores. Que este video se difunda por todas partes para todas aquellas personas que puedan interesarles. De hecho, antes de terminar, me gustaría que pudiera hacer una última pasada, ahora sí aterrizándolo al mundo latinoamericano. ¿De qué manera podría haber una repercusión, ya sea económica, ya sea política, ya sea del ciudadano a pie, que es lo que nos interesa? O sea, por ejemplo, los países directamente implicados. México, por ejemplo. México, por ejemplo, con el tema de la economía, con el tema de las empresas que manejan estos tipos. ¿Qué piensas que va a pasar al respecto? ¿Crees que vaya a haber algún impacto o simplemente no? Mira, la gente que hace valoraciones económicas son unos desgraciados, ¿vale? Ellos no les importa la moral. Para ellos el rendimiento es lo que manda, Yeah. más allá de quién esté gobernando. Si el que gobierna la empresa es un desgraciado, bla, 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 no importa mientras me sigan dando ideas geniales multimillonarias. Y la gente lo siga siguiendo. Y la gente lo sigue haciendo. En principio, si tú estas firmas están viendo estos, van a estar tratando de hacer una estrategia. Yo trataría de hacer una estrategia de presión para quitar líderes, presidentes de compañías especiales o gente que esté vinculada, de aquellos que vayan a salir. Decir, no, es que sabes que estás haciendo desprestigio de la marca y en los IBES queremos agarrar Falta de probidad. y cambiar a tal presidente para reestructurar la empresa o venderla en partecitas o hacer otra estrategia financiera, ¿no? Difícilmente las empresas van a perder su valor en ese sentido. Por ejemplo, ¿crees que puede haber algún problema cercano, por ejemplo, en el caso de este que hizo la generación, o sea, la marca de generación Z? Mira, con el caso de Salinas Pliego, ella había sido designado como que culpable, por así decirlo. No es culpable, es una término legal diferente. Básicamente que no dio lugar a razones para que no pagara impuestos y se le cargaron multas y recargos y actualizaciones porque no es lo que ibas a pagar en 2008 o lo que vas a pagar en 2025. El dinero no vale lo mismo.
Pero eso fue como poco antes, un mes antes de lo de Epstein. Yo creo que ellos ya sabían lo que se iba a venir. Y lo de Epstein viene a reforzar una cuestión del tipo, pues no tiene escapatoria. ¿Qué le puede pasar a él? Honestamente, si es tan rico como para tener islas, va a tener que vender parte de su patrimonio, probablemente, porque a menos de que se escape con buena parte del dinero de las empresas de TV Azteca, Electra y demás bancos que tiene por ahí, como Banco Azteca, para tratar de ser rico y me voy a otra parte del mundo y que queden en quiebra y dejan la situación. O sea, la gente que tiene, por ejemplo, plata en este tipo de empresas, yo les diría, tengan ojo ahí. Sí, es que lo que pasa es que las empresas mexicanas no dan mucho rendimiento, dan, pero no tanto. Yo francamente simplemente les diría, ¿sabes qué? Si revisas si tu presidente de tu compañía, si tienes acciones ahí, está en las listas Epstein, y mira más o menos cómo está respondiendo la directiva para saber qué ocurriera. Por ejemplo, el presidente de la firma de abogados tuvo que dejar su cargo para poner a otra persona en su lugar, y esa es una especie de remoción corporativa. Y si bien no dejó su trabajo, no va a estar tampoco al escrutinio público para que la empresa... público. Exactamente. Ya, entonces aquí la recomendación para la gente en general, porque es transversal esto. Si tú tienes algún negocio de altos rendimientos, sería bueno que revises si es que quizás los directores, los dirigentes están de forma muy visible en estas listas de Epstein. Porque dependiendo de cómo maneje esta empresa la situación, podría beneficiarte o, por el contrario, perjudicado, y es ahí donde nosotros tenemos que estar ante la jugada. Hablaba en este caso de esta persona mexicana, porque yo sé que, por ejemplo, tiene TV Azteca. Sí, mira, por ejemplo, si hablamos del caso de Elon Musk, que fue encontrado, pues hubo una caída en los precios de sus acciones, pasando de la semana anterior de $440 al día de hoy, que valen 394. Sí, de hecho, cuando salieron los archivos, o sea, al momento en que se ve el nombre de Elon Musk, y quizá habría sido bueno deshacerse de algunas cosillas por ahí. Sí, agarras, vendes en friega y ya está. Sí. Y mira que cayó, es una caída de cerca de el 10%. O sea, es una caída, es bastante, ¿no? Es bastante. O sea, no es poquito es que te caiga el 2%, 3%. Ah, no me refiero a eso, que no es tanto del personaje en sí mismo, ¿cachai? Porque, o sea, imagínense un personaje como Musk, que se vendió como el CEO del planeta, el que iba a hacer la transición energética, el que te iba a llevar al espacio. Y que luego se retractó y dijo, soy de derecha. Exacto, y después viene con movimientos fascistas, con la señal del chico, o sea, del tipo del bigote chistoso. Sí. Entonces, y uno dice, ¿en serio? Como que no parece tanto. Cuando sí lo es mucho. Es mucho. Y bueno, entonces... Ahí sí que la cuestión principal, sí, honestamente yo no invertiría en este momento en acciones porque el mercado está muy turbulento. De hecho, el precio del oro y de la plata cayó fuertemente, en un 10% también la semana pasada. No lo mencioné, pero sí cayó bastante fuerte. Y realmente cualquiera de estas informaciones puede dar el traste a la inversión. Francamente, solamente para la gente que adicta al riesgo, que tiene tanto dinero que si pierde puede apostar y no le pasa absolutamente nada. Y si vamos a la economía real, ya de las cuestiones macroeconómicas, poco va a afectar esto de Epstein. Yo en todo caso, en ese sentido, incentivo más la liquidez para la gente que tiene poco dinero. Sí, en fin, aquí gracias a la gente que nos estuvo acompañando hasta el final. No olviden dejar su like si llegaron hasta este momento, por favor. Aquí dice Sarasuchan, imaginen tener tanto poder y conocer a gente tan poderosa que haces tantas cosas durante años sin problemas. Eso es bestia, ¿no? Aquí dice la Genova Podcast, me parece muy buen análisis. Todo esto que dijeron nos lo advirtió Borat. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Perdón por no haberlo leído, pero es que de verdad era tanta información, tantos líderes, tanta porquería que tenía que sacarnos de encima, ¿vale? Sí, y de hecho nosotros vamos a hacer este podcast que es casi una edición especial por la gravedad del asunto, por la contingencia. Esta vez dejamos muchas cosas de lado. Han pasado cosas en la semana, pero esto definitivamente se roba el show. Pero tampoco pretendemos seguirlas trayendo semana a semana porque sería suficiente para que tiraran todos los directos de aquí en adelante. De hecho, cada vez que mencionábamos al presidente del país del norte y a Epstein juntos en la misma frase, se nos tiraba el directo. Entonces, pues, es muy importante que se divulgue este podcast, ¿vale? Muchas gracias por acompañarnos. Nos veríamos en la siguiente emisión con notas
menos desagradables, porque puede que la economía se esté yendo al carajo, pero esto es mucho menos, eso es mucho menos desagradable que lo que acabamos de decir. Y nos vemos en la siguiente edición. Fuimos Salor Ávila y Mari Carmen Rojas. nos vamos diciéndoles que estamos muy felices de estar en este mundo. Nos vemos. Bye.